un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Estamos acá en un fogón precioso con Gaby Gelón. ¿Cómo estás, Gaby? Que enseguida nos vas a contar, ¿no, Gaby? Un poco más sobre la trastienda de grandes ideas de la ciencia. Pero nos falta Euge. Euge, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Estaba por leer el capítulo 14 del Sistema Solar al ADN, el libro de Gaby. Pero mejor si... Claro, pero lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Gaby? Te lo recuento. ¿Cómo va? ¿Me contás el de la deriva continental? Te lo cuento. La verdad que, ¿querés? Está un poco lavado, pero... Dale. ¿Sabes que la deriva continental es una cosa fascinante porque es una de las... Quizás, yo creo que es como una de las ideas más grandes de toda la ciencia. Y en realidad a veces no se habla tanto de... Es como la idea geológica más importante. Es esto de que los continentes y, bueno, también la parte de los océanos, que toda la corteza terrestre está dividida como en unas placas que flotan en una especie de mar de lava, por decirlo de alguna manera, que es el magma, y que se van reacomodando y moviendo. Pero ahora nos parece obvio, los terremotos, las zonas donde sí hay sismos, donde no hay sismos, donde hay volcanes. Pero claro, esto es una idea que a alguien se le ocurrió. En algún momento, claro. Para nosotros es obvio porque lo aprendimos en la primaria, pero aparte realidad... lo aprendimos como una foto, ¿no? Vos lo decís en el libro, aprendimos como si fuera algo consumado, un hecho que está ahí, pero alguien alguna vez tiene que haberlo creado. ¿Cómo se le ocurrió a alguien semejante idea? Contanos, Gaby. La historia, la maravillosa historia de Rudolf Wegener. Era un alemán, sí, que esto fue como en 1910, una cosa así, digamos, muy a principios del siglo XX. Y el tipo empezó con unas cosas muy sencillas que, me acuerdo en la primaria que un amigo me dijo, ¿vos te diste cuenta que si vos recortás con una tijera a Sudamérica y a África, les haces así, y las encajan perfectamente? Bueno, no perfectamente, pero sorprendentemente mucho. Mirá, hay un dibujo en el libro, mirá. Y bueno... Sí, encajan muy bien. Entonces, ¿no será que en algún momento todo estaban juntas? Claro. Y empezó a tratar de meter todo como un rompecabezas. Y la verdad que encajaba todo. Y empezó a darse cuenta de que esto hacía encajar muchas más cosas. Pero eso que fue el primer indicio que tuvo él, realmente, que encajaban los continentes. Encajaban los continentes. Y se burlaba la gente, porque decían, claro, es una evidencia bastante débil en principio. Y solo eso no es que no era una evidencia, en realidad era como una sugerencia de que esto estaba en movimiento, de que por ahí... Y entonces empezó a fijarse en más cosas y resulta que es sorprendente, porque por ejemplo, hay animales, ¿no? Que están en continentes distintos y que son muy parecidos. Claro. Entonces, ¿por qué son tan parecidos si están en continentes distintos? Bueno, quizás el ancestro común existía cuando los continentes estaban juntos. Y de hecho esto pasa con fósiles, que hay fósiles que están en Sudamérica y en África. Ahí está el dibujito muestra justamente. Claro, Y el dibujito muestra otra cosa que es muy notable acá abajo, que es que toda la geología de la Sierra de la Ventana es básicamente la misma que unas sierras que hay en el Cabo de Buena. Exactamente. Me muero, eso es buenísimo. Sí, entonces como que continúan. Y hay muchas de estas cosas, yacimientos de carbón que en ciertos lugares de América del Norte que encajan con los de Europa, digamos, como que hay una cosa subyacente en la geología que hace encajar. ¿En qué año fue esto que se empezó a dar cuenta de estas observaciones? Él lo propuso como a principios del siglo XX, no sé, 1912, 1910, una cosa así. Pero recién en los años 70 lo empezaron a tomar en serio. Gaby, ¿esta es la famosa teoría tectónica de placas? Sí, ahora es la teoría. Se la llama así ahora. Ahora sí, en esa época era la teoría de la deriva continental, digamos. Después. Es un nombre más lógico, deriva. Sí, porque al principio era que se movían los continentes, digamos. Claro. Pero después eso devino en que existen todas estas placas porque se le fue metiendo mucha más física de lo que es lo que pasa, hay más geología, se volvió como más grosa, digamos. Pero. Digamos, hay dos cosas que son muy interesantes sobre esta teoría. Una es por qué tardó tanto tiempo en ser aceptada, digamos, como que nadie la terminaba de digerir. Y eso en realidad lo que se cree es que justamente era tan buena la teoría. O sea, una teoría es buena cuando explica muchas cosas diferentes. Claro. Esta explicaba cosas tan diferentes que en realidad los expertos de cada área no se conocían entre sí, eran como disciplinas distintas. Por ejemplo, antes se pensaba que el origen de las montañas era porque la Tierra al enfriarse se fue contrayendo y se arrugó como una manzana que se pudre, digamos, y que esas rugosidades eran las montañas. Pero cuando hacían cálculos eso no daba. Y él dice,
No, esto, las Que montañas chocan las es placas. cuando chocan las placas, pero Claro. los que hacían orogénesis, o sea, los que hacían el tema del origen de las montañas decían, no, prefiero la otra teoría. Y entonces, así en claro, cada, en una cada área, de claro. las Entonces, el otro explicaba mejor los fósiles. Dice, no, pero lo de los fósiles lo podemos Claro. explicar pensando en que había unos puentes. Pero no había nadie que reuniera todos esos Claro, datos, nadie- porque hay mucha Claro. evidencia a favor de esa teoría. Tal cual, Claro. pero nadie la veía toda salvo él, digamos. Claro, Entonces, claro. como que tardaban hasta que después empezaron a comunicar y dijeron, bueno, si esto. No sé si- Interesante. Los cordones. que una teoría está, cuando una teoría está buena, digamos, hace predicciones. Sí. ¿No? Entonces dice, bueno, si todo esto es cierto, entonces tendría que pasar B, C, D. Claro. Y esto tiene ejemplos maravillosos. Porque, por ejemplo, a ver. y se dieron cuenta que si las placas estaban chocando en algún lugar, tenía que haber algún lugar donde las placas se estuvieran separando. Claro. Entonces, ¿qué pasa donde se separan? Dice, bueno, ahí tiene que estar apareciendo mineral nuevo. Tiene que haber Claro. como un lugar donde esté apareciendo, se estén separando. Porque se abre la tierra y aparecen desde el fondo nuevos minerales. Y eso tenía que ser en el fondo del océano. Y no lo habían descubierto. Entonces lo empezaron a buscar y encontraron las dorsales marinas que eran exactamente eso. Y además decían, bueno, si eso es cierto, entonces los minerales, las rocas que estén cerca de esos lugares tienen que ser geológicamente más nuevas, digamos, Claro, claro. que las que estén muy lejos, que tienen que ser geológicamente más viejas. Y eso Y hay ocurría. técnicas para datar eso. Entonces Claro. lo hicieron y efectivamente coincidió. O sea, ellos dijeron, vamos a ir a buscar estas rocas y si todo esto es cierto, entonces estas rocas van a ser más nuevas y estas van a ser más... Claro. Lo hicieron y era así, digamos. Claro, fue una teoría que pudo prever nuevos descubrimientos. Me pareció muy interesante eso que decís de que en diferentes áreas había explicaciones alternativas y ves cómo la ciencia avanza a veces por caminos que son mucho más zigzagueantes de lo que... Y uno lo que diría, bueno, la gran virtud de esta teoría es que justamente, y en este caso le jugaba en contra, porque Claro. no lograba traer al mismo terreno a todos esos científicos. Qué interesante. ¿Y cómo fue finalmente que se aceptó? Y bueno, en primero porque empezaron a hablar en algún punto, digamos. También porque las otras teorías tampoco eran tan buenas, no eran tan buenas como esta para explicar todas esas cosas. Y segundo, justamente por las predicciones. Por las predicciones. Porque- Claro, a medida que se van corroborando las predicciones de la teoría, va ganando fuerza, ¿no? Y había muchas, o sea, yo les dije esto de las dorsales, pero había, por ejemplo, predicciones muy particulares sobre cómo tenía que variar el registro de cómo varía el campo magnético y cómo tenía que quedar, cosas que yo realmente Claro. tampoco entiendo mucho, digamos, pero que, Claro. esta teoría realmente las acomodaba bien. Y además era consistente con todo esto de qué es lo que pasaba debajo de la corteza terrestre, Claro. todo empezaba a tener sentido. Y fue recién en la década del 60, del 70. 70, decías. sí. Ah, mira, yo pensé que era Muchas bastante investigaciones de la Marina de los Estados Unidos que hacían mediciones muy precisas del fondo marino contribuyeron a que empezaron a ver muchos datos, digamos. También es eso, ¿no? O sea, la tecnología a veces va cambiando y cuando Te permite ver más cosas. ver como cosas que antes no Claro. veías. Me encanta porque es algo que aprendemos en la escuela como si estuviera terminado, como si fuera algo indiscutible y no, esto en algún momento a alguien se le ocurrió y generó a través de las observaciones Claro. una teoría y esa teoría pudo hacer predicciones y hoy en día lo tenemos como algo totalmente aceptado. Y lo difícil que es, ¿no? Lo difícil que es, o sea Está que... bueno que nos hagas ver cómo piensan los científicos y cómo se crean estas teorías. Sí, está Es buenísimo. como el detrás de escenas de las teorías. Nosotros nos vamos a quedar acá charlando alrededor del fuego, pero nos tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos con más Claridad de la Ciencia.